La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y estar juntos en nuestra ya clásica cita de los lunes a las 8 de la noche para hacer Mesa de Análisis. Soy Jorge de Dios y le agradezco la gentileza de su compañía. Les recuerdo que estamos en vivo desde nuestros estudios aquí en Tabasco 2000. Les saludo si nos ve vía televisión, Facebook Live o si nos está escuchando a través de nuestras estaciones hermanas en amplitud y frecuencia moduladas. Vamos a tener, como siempre, líneas telefónicas a su disposición, van a estar apareciendo en pantalla. Yo se les voy a recordar para nuestros amigos de la radio frecuentemente para que se empiecen a comunicar. Recuerde que sus preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, todo será bienvenido. Le vamos a dar lectura, aquí no hay censura de nada y estoy cierto que nuestros invitados van a dar respuesta para aclararnos todas esas inquietudes durante esta hora y media de programa. Y bueno, vamos a ir entrando en materia. Todos sabemos que México es un país muy complejo. Si nos vamos a las cuestiones históricas, geográficas y demás, es de verdad una cosa maravillosa. Tenemos el enorme privilegio de estar en un lugar riquísimo por donde lo veamos. De ahí se desprende pues una serie de acciones que las diferentes autoridades están llevando a cabo para ir caminando juntos sobre el desarrollo y muchos otros datos que tienen que ver con el bienestar de la familia mexicana y tabasqueña en particular. ¿Cómo se llega a esos datos? ¿Cómo sabemos cuántos comercios existen? ¿Cómo sabemos cuántas personas trabajan en tal o cual edad? ¿Cómo sabemos cuántos niños están en el cobijo de una familia o andan solos? ¿Cómo sabemos si las familias viven en una casa más o menos bien construida o en una casa en condiciones verdaderamente desastrosas? ¿Cómo sabemos cuántos estamos en la ciudad, cuántos están en el campo? ¿Cómo sabemos todos esos datos para podernos conocer? Hay una instancia desde hace muchos años en nuestro país, el INEGI, que se encarga precisamente de ir todos los días trabajando para tener ese pulso y poder saber cómo vamos caminando, cómo debemos caminar y hasta dónde es que vamos. De eso vamos a platicar el día de hoy. INEGI, conociendo México. Como es costumbre, vamos a tener una cápsula introductoria y regresando yo le presento a nuestros invitados. Iniciamos. INEGI, Conociendo México. Fundada el 25 de enero de 1983 como Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI modernizó las prácticas que tenía nuestro país en materia de captación, procesamiento y difusión de información acerca del territorio, la población y la economía. Por decreto presidencial, el INEGI conjuntó en una sola institución la responsabilidad de generar la información estadística y geográfica, vital para el diseño de planes de desarrollo gubernamentales, la definición de políticas públicas y la toma de decisiones en los tres órdenes de gobierno, entre una gran diversidad de usos. Con la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, el 16 de abril del 2008, el INEGI cambió su personalidad jurídica, adquiriendo autonomía técnica y de gestión. Su nueva denominación es Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aunque conserva las mismas siglas, INEGI. Se pensaba que el INEGI únicamente se encargaba de los censos de población y vivienda que se aplican cada 10 años, como el que tendremos en 2020, pero la ley le confiere una gama amplia de atribuciones. Estas son: normar y coordinar el desarrollo del Sistema Nacional de Información de Estadística y Geografía, normar las actividades estadísticas y geográficas, producir información estadística y geográfica por medio de censos, consultas y encuestas periódicas, prestar el servicio público de información, promover el conocimiento y el uso de la información y conservar la información. El INEGI se distingue por ser una institución de vanguardia que responde a estándares internacionales en la generación de información estadística y geográfica, razón por la cual existe un compromiso con la sociedad de que sus servidores públicos mantengan un alto nivel de comportamiento ético.
La actuación y comportamiento de los servidores públicos del instituto se rige por el Código de Ética y el Código de Conducta. Gracias a este trabajo profesional, hoy podemos conocer con fidelidad de manera precisa la información de la República Mexicana en cuanto a su territorio, los recursos que posee, la población que tiene y la situación de su economía, que permita dar a conocer las características de nuestro país, evaluar sus condiciones y contribuir a una mejor toma de decisiones. En pocas palabras, con la información que el INEGI capta y pone en nuestro alcance, podemos saber con exactitud quiénes y cuántos somos parte de esta gran nación, dónde vivimos y a qué nos dedicamos y cómo estamos en cuanto a condiciones socioeconómicas. Conociendo México a través del INEGI, será más fácil y acertado saber hacia dónde vamos. Vayamos a nuestra mesa de análisis para conocer el INEGI. Interesante, ¿no? Es una instancia que sin lugar a dudas es muy importante para poder entender muchas cosas de nuestro México de antes, el de ahora y del que viene. Queremos agradecer en todo lo que vale la presencia de nuestros invitados, porque además de que platicando con ellos antes de la entrevista me doy cuenta, y ustedes lo van a ver, que es gente muy entusiasmada con lo que hace, muy comprometida con su labor, como además también ya se dijo en la cápsula, y por eso nos da muchísimo gusto que en su apretadísima agenda de trabajo hayan hecho un espacio, hora y media, para venir a platicar con ustedes a través de nosotros. Bienvenidos los dos al programa y les vamos a presentar inmediatamente. A mi derecha se encuentra con nosotros el coordinador estatal del INEGI, nuestro amigo José Manuel Ancona Alcocer. José Manuel, es un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Con muchísimo gusto compartiendo la mesa contigo. Y finalmente también está con nosotros quien es jefe del Departamento de Promoción, Luis Ortiz Jiménez. Luis, bienvenido también a tu casa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues hay mucho que platicar acerca de INEGI. Yo sé que a ustedes dos les entusiasma, ya tienen su tiempo trabajando en este lugar, aman lo que hacen, sobre todo por lo que significa para México. Pero, ¿qué debe de significar INEGI para todos los ciudadanos? Para que podamos entender el por qué ustedes se entusiasman tanto con lo que hacen, José Manuel. Jorge, pues primero que nada agradecer la oportunidad de compartir esta información con toda la sociedad del Estado, con todos los televidentes. Es fundamentalmente importante el instituto y es parte de nuestra formación de vida en el instituto, el servir, el generar información fundamentada en métodos para poder tener datos e información con precisión. Hoy yo te puedo afirmar que tenemos toda una trayectoria y una evolución que va aparejada con los últimos tiempos, donde día a día mexicanos y mexicanas trabajando sin cesar, no hay un solo día donde no estemos generando datos. El cúmulo de datos el día de hoy es simplemente necesario para tomar decisiones que cambien los rumbos para el país, para el Estado, para el municipio, inclusive para tu propia colonia. Hablamos de todos los temas y todos los tópicos y contar es una historia desde siempre, desde no sé, antes de los españoles, dentro de los códices que tenemos mayas, aztecas y demás, existen vestigios y no solo vestigios, sino elementos fundamentados que nos dicen que ya se contaban, que ya habían recuentos, encuestas, censos, y pues a nosotros en el INEGI nos toca esa digna tarea de poder llevar esas tareas específicamente para el país. Independientemente de la tarea que ustedes realizan, ¿qué tanto también participa la gente? Porque también esto es muy importante. ¿Hay la disposición de la gran familia mexicana para coadyuvar con ustedes y poder tener la realidad independientemente de lo que estén haciendo, de cuestiones económicas, de salud, social, etcétera? Fíjate, Jorge, que eso es bien interesante y la historia siempre nos va a dar una razón específica. Quiero compartirte que la historia de la estadística en el país data de 1800. Desde 1800 ya en el país había una conformación de un grupo de estudiosos que dicen vamos a tener elementos. El primer censo de población en 1895 y después cada año cero, cada 10 años ha habido los recuentos. De ahí que se consideraba que esta parte era la única tarea específica. Ya para... Es que mucha gente piensa eso, ¿no? Que INEGI nada más para el censo de población y vivienda. Y después del censo, ¿qué haces? Ajá. Y entonces nos lo preguntaban. ¿Qué hacen los otros 9 años?
pero quiero decirte que no descansamos y la tarea que te comparto es que después para los 60, en el 68 más o menos, la Dirección General del Estudio del Territorio se conforma y tenemos la parte de geografía y la parte estadística que data más de un siglo y es en 1983 cuando se conforma en un solo ente derivado de la Secretaría de Programación y Presupuesto de ese entonces. Quiero compartirte que el primer presidente del INEGI fue el doctor Pedro Aspe Armella, un connotado economista del país, y te da esta parte. Pero siempre ha sido una amalgama con la sociedad, siempre ha sido esa posibilidad de trabajar, porque a la gente de Aztlán, de Acachapan y Colmena o del Triunfo le interesa saber cómo están sus pequeñitos, pero cómo están sus escuelas. Cuando uno participa en la recolección de la información, tenemos muchos elementos. Hoy quiero decirte que es muy grato poder trabajar en la sociedad tabasqueña porque forman parte de nosotros mismos. Hoy tenemos la posibilidad de decir que por lo menos uno o dos o de cada familia han participado directa o indirectamente como parte de la fuerza laboral o como informantes. Eso es muy importante. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en este programa de Mesa de Análisis, hoy hablando del INEGI, conociendo a México. Vienen una serie de datos muy importantes en los que seguramente ustedes tienen mucho que ver, todos nosotros, todos tenemos mucho que ver. Así que no le cambien, ya van a estar apareciendo los teléfonos en pantalla y al rato se los recuerdo yo para que nos llamen quienes nos escuchan a través de la radio. El objetivo prioritario del INEGI es lograr que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica suministre a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia. Conociendo México, estamos en vivo, les recuerdo que tenemos teléfonos, ahí les van, para que los tengan siempre a la mano, 9933-060517. Les repito, 9933-060517 para mensajes de WhatsApp y también el 993201-3288. 993201-3288. Háganos llegar cualquier inquietud, cualquier pregunta que usted tenga sobre el tema que hoy estamos tratando y se lo vamos a hacer llegar a nuestros invitados. Y hablando de ello, Luis Ortiz Jiménez, recuerdo, es jefe del Departamento de Promoción, pero vamos a entrar a esto. Veíamos en la cápsula, para entrar a este bloque, Luis, sí, algo de lo que es el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. A ver, háblanos acerca de eso. Así es. Bueno, en el caso del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la posibilidad que tenemos de contar con este sistema es que por ley podemos contar con la agrupación de todos los organismos públicos y sociales y privados que formen parte de este sistema y nosotros como INEGI somos el órgano coordinador, el organismo que coordina al sistema para que haya mayor homogeneidad en el manejo de los datos. La forma en cómo se recopilan o la forma en cómo se procesan, nosotros en un momento dado, como área técnica o como organismo que tiene el conocimiento y la experiencia en metodologías, podemos dar asesorías, apoyos a las diferentes instituciones y organismos que hacen uso de la información estadística y geográfica o que además a través de sus actividades generan información estadística o geográfica y ellos al estar formando parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica nos ayudan a poder tener información más homologada, más homogénea y bueno, en este caso que sea de mayor productividad para la ciudadanía. Es decir, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, como la Secretaría de Salud quizá tiene una serie de datos de cuántas embarazadas adolescentes hay, digamos, ¿no? Etcétera. Ellos tienen esos datos y se los hacen llegar a ustedes. Así para es. Que ya ustedes lo integren a otra serie de datos de quizá de la problemática de la mujer, por ejemplo. Así es, a través de lo que nosotros llamamos los registros administrativos, nosotros captamos esa información que nos proveen estas instituciones para poder darle el detalle metodológico y poderlo publicar y hacerlo de mayor uso o disponibilidad de uso
para los ciudadanos en todos los niveles. Lo importante aquí es que no solamente es para que nos provean la información, sino que también les damos las herramientas posibles para que ellos tengan la posibilidad de darla más ordenada o bajo un esquema que nos permita trabajarlo técnicamente y poderlo publicar con mayor oportunidad. Ahora, estamos hablando de una cantidad de información impresionante. Sí, así es. ¿Cómo se organizan para que eso vaya llegando y se vaya encuadrando, encasillando, qué sé yo, clasificando? Efectivamente. Afortunadamente contamos con personal muy especializado, con muchos años de experiencia, que bueno, cada uno tiene ya un rol muy específico y definido en el manejo de la información. Estamos hablando que tenemos 3 pasos: captación, procesamiento y difusión de la información. Y en la parte del procesamiento es donde tenemos especialistas que tienen la habilidad en términos metodológicos para poder trabajar estos datos y poderlos publicar con la mayor claridad posible a la ciudadanía. Claro está, es importante mencionar que pues, el manejo de datos estadísticos o de información de algún tipo técnico, pues muchas veces pudiera resultar un poco difícil de comprender. Y lo que se busca es tratarlo de hacer lo más amigable posible a través precisamente de los procesamientos de información y de esa manera generar tabulados o gráficos que sean fáciles de comprender. O sea, digeribles para todo el mundo. Así es. Que no necesitemos trabajar en INEGI para entenderlos en un momento dado. Fíjate, Jorge, que es fundamental lo que bien señala el maestro Luis Ortiz. Se ha trabajado muy fuerte. Derivado de 2008, la nueva ley del Sistema Nacional de Información Estadística, pues crea este ente. El INEGI genera información a través de encuestas, a través de censos, que son recuentos totales. Las encuestas son muestras probabilísticas que me dan la posibilidad de un resultado, y registros administrativos que históricamente hemos llevado. Nadie se casa, nace, se divorcia o se muere si no lo sabemos. Son los registros administrativos de los hechos vitales, algunos sociales. Pero el sistema faculta la creación de un Consejo Consultivo Nacional. ¿Qué es esto? Todo el país se agrupa, los gobiernos de los estados y las secretarías de estado, y forman un consejo consultivo para ver en el país cuáles son los temas emergentes, qué es lo que debemos trabajar, cómo lo vamos a trabajar. De tal manera que hoy, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de datos que no teníamos en antaño, por ejemplo, ¿Cómo cuáles? Como la población afrodescendiente. Era un dato que hoy dices, ¿cómo? Inclusive días previos ya estoy viendo algunos anuncios de la televisión que no solo la población indígena, no solo la población originaria, sino la población afrodescendiente ya existe, y hay estados como Guerrero, Oaxaca, donde hay localidades completas. Pero derivado de las consultas que van a venir, fíjate que también es importante señalar que el INEGI no lo puede hacer todo. Sí controlamos y somos como el ente técnico para poder hacer. No hay cómo sustentar una información si no tenemos una metodología, un procesamiento, como bien señala el maestro, para poder tener este dato, pero tenemos los datos de los datos. Y me dirás, ¿Cómo los datos de los datos? Los datos de los datos. Si yo me tomo una fotografía, quiero preguntar cuándo me la tomé, a qué horas me la tomé, con qué dispositivo, cuáles son características, qué resolución tiene. Entonces tengo que tener un dato. Si yo doy un dato estadístico, tengo que saber cómo la capté, cuál fue el procesamiento. Entonces el INEGI trabaja en esta parte. Y también algo fundamental es que tenemos 4 subsistemas. Uno que trabaja la parte economía, la parte de medio ambiente. Algo importantísimo que no teníamos, lo de demografía siempre ha sido como el bastión, el fuerte, ¿no? Del instituto. Lo que los identifica. Sí. Sin embargo, derivado de esto, se crea un subsistema de gobierno, seguridad y justicia. Y de repente datos que no teníamos hoy, Jorge, ya tenemos transparente cómo trabajan en cuanto a su fuerza estadística, los congresos, los órganos autónomos, el poder legislativo completo en todo el país, los tribunales, inclusive las fiscalías, para saber esos datos de la propia información. Yo creo que este gran rol que nos toca como el coordinador del Sistema Nacional de Información y Estadística y Geográfica nos da esa posibilidad de ver estas fuerzas que aquí vemos, por ejemplo, en Tabasco, muy importantes, poderlas normalizar para tener la mejor información. Ahora que nos hablas de esto y de esa serie de datos que a todos nos inquietan, la cuestión económica, la cuestión de la seguridad, qué sé yo,
sabemos que hoy día se maneja mucho esto de la información. Todo el mundo se mete a donde ustedes gusten y tienen información de pronto hasta de primera mano, pero a veces no es la adecuada, las famosas fake news, y de pronto empiezan a rolar y la gente puede tener una percepción errónea del tema que gustes y mandes. Si nos acercamos a INEGI, ahí, para no andarle tonteando, por no decirlo de otra forma, en INEGI tenemos lo real. Sin duda, Jorge, tenemos la información sistematizada, esquematizada, publicada, pero también con los datos fehacientes de cuándo y cómo se captó. Tenemos inclusive ahora transparente las metodologías y los instrumentos de captación, es decir, un cuestionario que yo aplico para una encuesta. Quiero comentarte que haremos próximos días la encuesta sobre el uso del tiempo. Bueno, ¿cuánto inviertes para leer? ¿Cuánto inviertes para trasladarte? ¿Cuánto inviertes para el deporte? Pero tenemos un cuestionario que se ha estudiado y que ha venido sistemático. Hacemos una encuesta sobre el envejecimiento. Entonces vemos, algunos ya vamos a entrar como modelos a eso, y en la serie de tiempo lo podemos estar llevando. Pero cuando dices, oye, ¿cuáles son las características? Aquí está el cuestionario, entonces ya lo tenemos. Sí, hay mucha información que nosotros no generamos porque no es parte de nuestra competencia, pero sabemos quién lo hace, pero además estamos ayudando para que eso sea sistematizado. Hay un monitoreo atmosférico permanente, hay sólidos suspendidos en el agua. Esa no es competencia institucional, pero sí estamos ayudando a las entes para que puedan decir, revisa tu base, estandariza tus formas, y así lo hemos trabajado. Qué bueno. Fíjense ustedes nada más qué interesante está esto. INEGI está en todo, prácticamente. Por eso es una institución tan importante para poder entender a México hoy y a Tabasco de manera especial, y sobre todo cómo nosotros podemos, como ciudadanos responsables, sumarnos a las tareas que ellos realizan cuando van y tocan la casa, que ya vamos a hablar acerca de eso, porque cualquiera puede llegar a tocarme la casa, pero ¿cómo saber si está llegando la gente indicada para poderle yo con confianza darle todos esos datos? Eso vamos a platicar también más adelante aquí en Mesa de Análisis. Otra pausa y rápido regresamos. El Instituto coordina el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que genera la información de interés nacional, la cual pone a disposición de la sociedad en forma gratuita a través del Servicio Público de Información. Les recuerdo los teléfonos 99-3306-0517 y 99-3201-3288, además del 316-3652, que ya se me estaba también pasando. Bueno, vamos a continuar platicando con nuestros invitados. Les recuerdo, está con nosotros el coordinador estatal del INEGI, José Manuel Ancona Alcocer, y el jefe del Departamento de Promoción de la misma institución, Luis Ortiz Jiménez. Luis, se genera mucha información. Yo estoy cierto que nuestro público va a decir, se van a inquietar y van a decir, vamos a entrarle, vamos a buscar ahí en el INEGI. ¿Cómo se acerca la gente? Ya quedó claro que ustedes nos los van a poner todo así muy digerible, de fácil acceso para eso, pero ¿cómo lo hacemos finalmente? Así es. Bueno, afortunadamente contamos con lo que le llamamos el Servicio Público de Información. ¿Cuál es el objetivo de este Servicio Público de Información? Proveer de manera oportuna, pertinente y veraz la información que nosotros como instituto procesamos y generamos. Lo que buscamos es llegar a todas las personas que tengan necesidad de hacer uso de información estadística y geográfica. Hablando desde los niños que están en nivel básico, haciendo sus actividades escolares, hasta investigadores, profesores, personas profesionales que se dedican a realizar actividades de investigación. Y sobre esa dinámica de trabajo, lo que nosotros proponemos es una plataforma de interacción constante a través de dos vías. Tenemos la vía presencial, que en nuestro caso contamos con centros de información donde se le puede brindar asesoría a las personas para que acudan a las instalaciones. Ahí están dentro del INEGI. Así es. Y en nuestro caso, por ejemplo, acá en el estado de Tabasco, también tenemos algo que se llama los ejecutivos de cuenta por sector.
Estas personas son profesionales que están habilitados en diversas temáticas o en la mayoría de las temáticas que manejamos en el INEGI, y ellos van a las diversas instancias, organismos públicos, privados, sociales, familias, si es necesario alguna persona que requiera asesoría, y se les visita en sus instalaciones y se les dan diversas asesorías en los tópicos que nosotros manejamos. Y sobre todo, ¿cuál es nuestra base o nuestra plataforma de interacción también? El sitio del INEGI en Internet. El sitio del INEGI en Internet es www.inegi.org.mx. Y en ese es sitio, el general, el nacional. el sitio nacional, y ahí aparecen la información de todos los estados. Ya cada quien le busca Tabasco y luego le busco educación. Y así, Exacto, así es la cosa. hay un apartado precisamente que se llama México en Cifras. Está en la página principal del sitio, lo que le llamamos el homepage, y en ella se puede visualizar de cualquier forma, ya sea por seleccionar a través del nombre del estado, de la entidad, o seleccionando la ubicación de la entidad en el plano, y de esa manera se obtiene la información estadística y geográfica de cada entidad. Y es muy fácil de manejar. De pronto pareciera como que falta hasta cierto punto familiarizarnos con algunos aspectos técnicos, pero en este caso ese tipo de información es muy fácil de consultar. Con solo dar clics nos abre, para empezar, nos abre un resumen, y ese resumen nos da los principales datos estadísticos en todos los tópicos del estado. Por ejemplo, si seleccionamos el estado. Y además, en un momento dado, ya podemos entrar a cada tema específico y poder consultar más a detalle la información. ¿Estos datos se están actualizando constantemente o cada cuánto, digamos, puedo yo confiar que los datos son lo más real a lo que yo estoy viviendo hoy aquí? Fíjate que la temática va a definir la periodicidad. Tenemos datos de registros administrativos que los compilamos cada año, o sea, cada año puede estar saliendo. Hay datos que ya son datos que podemos tener de manera trimestral o inclusive mensual, datos como el de la ocupación y el empleo, tenemos datos mensuales, inclusive tenemos, Jorge, la posibilidad de un calendario bien definido con fechas específicas para que tú veas el día jueves 3 de octubre va a salir esta información, y ya lo tenemos en la hora que va a salir datos de vehículos en circulación, la balanza comercial. El INEGI no solo tiene estas atribuciones, quiero comentarte que dentro de las facultades también tenemos la inflación, el índice de precios, cotidianamente, Es que todos los días, nuestras consultoras de precios visitan los mercados, los supermercados, las tiendas de abarrotes, y sacamos este dato que tú ves y que todos ven, que el tomate subió o que los limones los guardamos porque ya son joyas de la corona, Sí, porque son cosas de son lujo. datos estacionales, como el aguacate que de repente puede subir. Uno podría decir, yo soy feliz porque no como limón o no como aguacate, pero sube y baja, y esos son los datos de la inflación, el poder adquisitivo. Pues eso se hace en quincenal y los puedo tener por ciudad. Puedo saber cómo está la inflación en Mérida, en Tijuana o en Villahermosa. Pero hay datos, por ejemplo, los datos de los censos, que el dato general lo hicimos 2010 y el próximo va a ser 2020. El dato que tenemos, un dato intermedio del conteo, que lo hicimos 2015, son datos en esos periodos. Hay datos, por ejemplo, geográficos, que también se actualizan, pero una carta de temas, que le decimos una carta geológica, difícilmente cambia la morfología de las rocas, pero hay otras que son muy rápido, como ahorita estamos haciendo la estadística de investigación, y me dirás, oye, ¿y de qué se trata de esto? Pues quiero decirte que ya estamos estudiando el ánimo de los tuiteros. Hoy nosotros los millennials, nosotros los que estamos continuamente en el teléfono, pues decimos cuál es el tema a seguir, el trending topic. El trending topic que se llama, ¿no? Y entonces tú emites unos comentarios en los caracteres que te da esta plataforma, y estos pueden ser positivos o negativos. Ya hay algoritmos donde se trabajó con instancias académicas que podemos saber cómo está el ánimo de los tuiteros en Mérida, en Jalisco, en Guadalajara, en Monterrey o en Villahermosa. Estos datos los puedes ver, y tenemos investigación experimental de esa forma
Y eso lo puede ser el día a día. Entonces, según el tema, es la periodicidad que vamos a tener para cada uno de nosotros. Y fíjense ustedes, platicando con ellos previamente, hablamos, además de todo esto que se me antoja, además un volumen de trabajo impresionante, pero insisto, lo hacen ellos con mucho entusiasmo, yo creo que hasta con mucho cariño. Todavía se ponen a buscarle otra serie de vertientes. Por ahí me enteraba yo, por ejemplo, que ustedes están trabajando algo muy interesante que tiene que ver con quienes hacen artesanías, con esa joya que todavía tenemos en México y aquí en el estado de Tabasco también. ¿Quién me platica acerca de eso? Por favor, Luis, háblanos. Esa otra camisa de 11 varas en la que se están metiendo ustedes también. Así es, efectivamente. Contamos con la fortuna de poder establecer vínculos con las diversas instituciones, en este caso de gobierno de los 3 niveles, y en el caso con el gobierno estatal, en el ejercicio pasado, logramos trabajar un proyecto con el Instituto de Turismo en su ocasión. Y ese proyecto fue elaborado con la finalidad de contar con un padrón, pero un padrón automatizado, es decir, con plataforma electrónica, para poder consultar los principales productores o generadores de artesanías. Ese proyecto se elaboró en un sistema que nosotros producimos, que se llama Mapa Digital de México. Y este Mapa Digital de México, la fortuna que tiene en términos de su habilidad técnica, es que se puede no solamente consultar como una especie de directorio, sino se puede ver la geolocalización de lo que estemos analizando, del dato que estemos analizando. Y en este caso, bueno, para efectos de los productores de artesanías, pues bueno, fue una herramienta muy valiosa para poder visualizar dónde se encuentran los principales productores. A ver, para que nos vaya quedando, porque luego estas palabras así como geolocalización, y la gente dice, te lo dije, en mesa de análisis hablan en alemán. No, están hablando en español. A ver, es decir, yo busco, por ejemplo, Jalpa de Méndez, y ahí me aparece, quiero buscar artesanos que me van a decir, pues ahí hacen jícaras, por decir. Exacto. Pero yo quiero específicamente buscar el lugar, Sí, la así es. ranchería o el lugar. ¿Eso lo puedo encontrar? Así es. ¿Cuál es la ventaja que tenemos en la actualidad? Como comenta el maestro José Manuel, que los millennials, o la mayoría de las personas que nos hemos tenido que volver a habilitarnos en términos tecnológicos, ya tenemos la oportunidad de que en nuestros dispositivos Ahí poder buscamos todo. consultar, por ejemplo, con Google Maps, ubicar ciertos lugares, o por ejemplo cuando queremos pedir algún alimento como el Uber Eats, ¿no? Ya se puede ver dónde están ubicados los diversos establecimientos de alimentos. Pues así, similar a eso, es lo que hacemos nosotros en ese mapa digital. todo va, oiga. Entonces, ya las personas no tienen necesidad en un momento dado de tan a nivel técnico tener que prepararse para consultar la información, porque es prácticamente el mismo estilo o el mismo diseño que se maneja con las aplicaciones que comúnmente manejamos en nuestros teléfonos. Pero además esto se me hace tan interesante, específicamente hablando en esto de los artesanos, porque los artesanos que nos visitan mucho aquí en esta que es su casa, la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, nos dicen, lo que pasa es que ahí estamos a veces un poquito escondidos y la gente no nos llega, porque no saben cómo llegar, no saben en qué ranchería o en qué localidad es donde están haciendo los cayucos, las jícaras, qué sé yo. Aquí a través de la información de INEGI, o sea, prácticamente nos dicen aquí, compadre, aquí es donde está, ¿no? Que a todo dar, ¿no? Así es, Jorge. Y yo creo que son de los proyectos emblemáticos. Es un proyecto que puede y debe continuar, porque la importancia es que se sumen al padrón, que podamos tener esa posibilidad y organizarlo de tal manera que pueda ser vigente, permanente y pueda trascender administraciones municipales o estatales, con la posibilidad cierta, como bien dices, se podría clasificar la información por tipo de material, por productos, si importan, si no importan, porque la ventaja de esto es tener una base de datos estandarizada, pero como bien señala el maestro, con la posibilidad de la ubicación, ahora mismo lo comentas, ¿no? Con la posibilidad de hacer rutas artesanales, Claro. proyectos integrales. Ay, es mucho lo que se hace. A ver, nada más aquí, o lo dejamos en el aire, porque ya cuando suena la musiquita es como en el Oscar. Quiere decir, vámonos a pausa. Bueno, regresando yo les digo que le voy a preguntar. Vámonos a pausa.
Por ley, el INEGI está obligado a guardar la confidencialidad de los datos que proporcionen los informantes. Las respuestas solo se utilizarán con fines estadísticos. La identidad del informante siempre queda protegida y no es necesario que proporcione apellidos. Gracias por seguir con nosotros. Ya llegan algunas llamadas. Está comunicándose el doctor Chico, que es un asiduo televidente y radio escucha de Coral desde los Estados Unidos, y pregunta, le mandamos un saludo, pero dice, ¿el INEGI establece el índice nacional de los precios al consumidor? Así es. Va. Es parte de la nueva atribución. La llevaba Banco de México en la autonomía del banco en 1993. Uno de los puntos era que como marca política económica, alguien tiene que hacer la medición para ello. Y ese alguien es el INEGI. A partir del 2011, en la transición, ya el INEGI lo lleva de manera permanente. ¿Y de dónde reciben los datos para determinar la inflación? Nosotros tenemos verificadores en campo. Todos los días se hace esa verificación. Esto va en el área de la Dirección de Cuentas Nacionales de México. Uno de los puntos fundamentales es para los estudios. Hay estudios econométricos, actuarios, mucha gente especializada para trabajar. Y en los estados tenemos recolectores de datos, de información económica particularmente, pero es una de las atribuciones. Pregunta algo interesante, el doctor es doctor y dice, ¿los reportes epidemiológicos CISPA del Sistema Nacional de Salud terminan en INEGI? ¿Esos datos? Uno de los puntos fundamentales es precisamente que estos reportes que maneja la Secretaría de Salud, por ejemplo, la Secretaría de Educación, tiene un sistema muy robusto de información estadística. Todo esto la intención es que el INEGI pueda ayudar a normar. ¿Cuál es la importancia, Jorge? De que se puedan hablar esa información. Es decir, que las bases de datos sean amigables, que tengan la posibilidad de la georreferencia. Hoy, un dato que está en todo el país muy pendiente son los casos del dengue. Del dengue, claro. El INEGI no va a las casas a preguntar cómo está, pero en el sistema de salud, del Sistema Nacional de Información, todos estos sistemas están tratando de homologarse para poder tener los datos de georreferencia. Debemos saber en qué municipio en Tabasco y en qué localidades hay afectados, y con esa información, que es un registro administrativo, si lo logramos sistematizar podemos tener mapas del vector, de cómo se está sustituyendo. No generamos toda la información, pero la intención del sistema, como secretario técnico, es facultar para que esta sea información de utilidad oportuna y veraz. Claro, para las políticas públicas, como en el caso, por ejemplo, de estas campañas para prevenir o erradicar lo del dengue. Bueno, vamos a regresarnos tantito a lo que habíamos dejado al final del bloque anterior, del trabajo que están haciendo con como padrón de artesanos. Les iba a preguntar, a ver, ¿el artesano tiene que acercarse a INEGI o INEGI es quien va a salir a hacer trabajo de campo para decir, bueno, en este lugar hay 3, 4, 5, 6 artesanos que hacen esto y esto y esto? ¿Cómo es que se da para poder tener los datos? Ya, aquí en este caso nosotros estamos abiertos y disponibles para que cualquier persona se pueda acercar y solicitar información o en un momento dado poder establecer una relación interinstitucional, si en dado caso es algún organismo, para realizar o elaborar proyectos de alto impacto social o el impacto que sea operativo en términos reales. Y en este caso, por ejemplo, el proyecto de los artesanos lo trabajamos con una institución gubernamental del Estado, aquí del Estado de Tabasco. Sin embargo, no es único y exclusivo para en un momento dado trabajarlo con un gobierno. Se puede acercar cualquier persona y proponernos algún proyecto y con todo gusto nosotros los apoyamos en la actividad que requieran, como en este caso el padrón de artesanos. La clave de esto es que tenemos muy presente nosotros como institución que brinda el servicio público de información, que estamos disponibles para poder asesorar y brindar las herramientas necesarias para que las personas puedan generar sus proyectos. Y lo único que les pedimos es que nos compartan en un momento dado sus fichas técnicas de proyecto, es decir, su esqueleto, su estructura, para que nosotros de esa manera podamos tener una idea más clara y poderles brindar más herramientas y de esa manera trabajar en conjunto. La información es de la ciudadanía. La información nos la proporciona la ciudadanía. Por lo tanto, entonces estamos obligados a brindárselas y darles las oportunidades o los medios necesarios para que la puedan ocupar de la mejor manera. Aquí llegamos a un punto que es sumamente importante y también lo hablábamos antes
de entrar al programa porque es algo que ustedes tienen muy, muy claro y lo tienen muy pendiente para que esto funcione como debe de ser. Dar información hoy por hoy, de pronto es hasta un asunto delicado. No, ya uno está un poquito ciscado a que alguien llegue, ¿verdad? Sin que yo sepa quién es, no es de mi familia, no es un amigo que veo con cierta periodicidad y de pronto llega y me pregunta, a ver, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto estudiaste? ¿Cuál es tu proyecto de trabajo? Entonces yo de pronto digo, a ver, ¿te digo, no te digo? No, como ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Cómo se amarra en INEGI, José Manuel, de que yo tenga la confianza de quien llega a hacerme esta encuesta o esta pregunta para que yo entonces sí pueda dar toda la información que pueda ser utilizada para bien de todos? Fundamentalmente, uno de los principales puntos es la identificación. Tienen que ir plenamente identificados. Voy a tomar, por favor. ¿Puedo Sí, tomar? claro, Porque claro, se quitó él su gafet y me voy a permitir mostrarlo. Sí, por favor. Aquí estás prácticamente igual. Sí. Un kilito de más, yo creo, acá quizá. Me la tomé ayer. Quiero comentarte que, por ejemplo, las credenciales que portan los compañeros van debidamente identificadas por cada proyecto que tenemos. Inclusive las últimas credenciales ya llevan un holograma impreso. Aquí tiene un... de tal manera que podamos tener. También tiene los datos de la persona que la porta. Hay un teléfono ahí también. Y tiene un LADA 800, que por ahí lo puedes ver, donde directamente pueden consultar a ese call center para poder identificar y podemos. No se va a enojar el trabajador de INEGI si le digo, a ver, espérame tantito, déjame que yo cheque a ver si eres tú realmente tú. Y Jorge, quiero comentar que todavía aún más tenemos esa posibilidad de que en la página del INEGI hay un apartado para el informante, de tal manera que yo llego y pueden revisar mi credencial, meten mis datos y mi número de trabajador, que también viene allá, y debe aparecer el nombre. En la parte de abajo, debajo de la foto debe aparecer el número de empleado. Y entonces vamos a tener esa posibilidad de tener quién está en la puerta de mi casa y en qué proyecto está trabajando. Algo fundamental que estamos trabajando también es una vinculación con los municipios, con los delegados de la colonia para que vayan. Los vehículos generalmente van con su logotipo, van con chalecos, todos tienen que estar con sus chalecos bien uniformados, y sí estamos trabajando diversas temáticas, y eso sí es importante comentarlo, porque no solo preguntamos los datos de la ocupación y el empleo, que es una de las encuestas más conocidas. Quiero comentarte, Jorge, que por primera vez el INEGI se hizo cargo de una encuesta sobre salud, y que no la habíamos tenido nunca, donde tomamos, era la encuesta nacional de salud y nutrición, pero ya con métodos estadísticos, donde hicimos tomas sanguíneas, donde picamos a los pequeñitos, a las personas adultas, y son temas que el INEGI no eran tópicos que teníamos, pero trabajamos estos. Hoy vamos a preguntar sobre la inclusión financiera, o qué pasa con los egresados de la media superior, cómo se van colocando. Toda esta gama de encuestas las vamos presentando, pero fundamentalmente lo primero que tienen que hacer es identificarse plenamente. Algo que también es fundamental es que la información es confidencial, es para uso estadístico, nunca aparece de manera nominal, nunca sale la información, ni siquiera la posibilidad de establecimientos económicos, que hoy tenemos los censos económicos que agradecemos a la gente la respuesta. Tenemos prácticamente cerrando el censo económico. En los próximos días estaremos visitando las últimas empresas que por algunas características muy grandes, por la forma de organización, nos están dando la información aún. Pero tenemos esa condición de ley, que tenemos que guardar la confidencialidad. Y en alguno de los casos sí hacemos algunas preguntas. Por ejemplo, vive aquí Jorge, vive Luis y vive José Manuel. Pero era para referir, como hacemos una encuesta, o el caso del censo, José Manuel fue a la escuela, José Manuel sabe leer, pero en ningún momento. Si tú no quieres decir el nombre, puedes poner persona 1, persona 2, persona 3. ¿No piden una identificación? Nunca, nunca. Y luego en el proceso no se pone ningún nombre, absolutamente no hay el campo, simplemente el proceso. Para decir, cuando decimos cuántos habitantes tenemos, 2.395.000 residentes habituales en Tabasco en el 2015. Ese dato es el dato nominal. Y así se maneja, simplemente. La información se está trabajando de manera estricta, confidencial,
Hoy mucho se trabaja en sistemas y dispositivos móviles, ya estamos captando, estamos evolucionando también a la par del papel a la tecnología y ahí vamos a avanzar. Antes era mucho más, no sé si te debe haber tocado, ya tú tienes algún tiempecito ahí que todo era a la mano, ¿no? Sí, Estaba así es. difícil. Sí. Inclusive hacer los vaciados, los clasificados, ya me imagino. Jorge, tenemos un reto para el próximo evento y hoy ya lo tenemos en los censos económicos. Tenemos la parte, y yo hace algunos años que llegué al INEGI, en un censo económico hace algunos años, compartía en 1986. Yo revisaba los cuestionarios de los censos económicos y hacía las sumas, porque había que sumarlas. Corregía los números y le ponía rojo. Y a unos que escribían muy feo, lo tenía yo que escribir más bonito, porque llevaba un proceso de captura. Hoy, la tableta, el dispositivo móvil, no te permite pasar si no tienes la respuesta a la pregunta anterior. Te da las sumatorias en automático y te da las congruencias. Nosotros pasamos horas sentaditos, número a número. Y quiero comentarte que, solo para que tengas una idea, censo de población del año 2000, llenamos 2 trailers repletos de papeles, de cuestionarios, para poder procesar en centros de captura y procesamiento en la ciudad de Oaxaca. En el 2000, que no está tan lejos. Y entonces teníamos 3 turnos de captura desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana otra vez. 3 turnos entraban para poder capturar, para que en 6 meses tuviéramos datos. ¿Cuántos se llevan, ¿Cuántos se llevan haciendo un censo? Por ejemplo, el censo económico, que es el que está actualmente en vigencia. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo arrancó? Arrancamos en febrero por grupos, porque el proyecto de los censos económicos trabaja por grupos. Trabajamos en las zonas urbanas, 2.500 habitantes y más, con los pequeñitos. Todos los pequeñitos los visitamos. Después hicimos una prueba en área rural. Y hicimos las zonas periféricas de la ciudad de Villahermosa, por ejemplo, o de Cárdenas, que hay muchos establecimientos económicos. Y después nos fuimos por sectores. Entonces, los vamos, para no subir uno con otro, trabajamos el sector transportes, el sector construcción, trabajamos con los pescadores. Jorge, hay más de 300 lugares diferentes de puntos de arribo, es decir, lugares donde hay pesca en Tabasco, no solo la costa o las riberas, es muy vasto. Pues tenemos agua por todos lados, entonces va a haber pesca por todos lados. El censo de pesca nos los dijo. Sí. Claro, era algo que nos imaginábamos quizá, pero ustedes tienen la certeza de eso. Bueno, vamos a hacer otra pausa en esta mesa de análisis hablando de INEGI, Conociendo a México, porque sabe que también hay noticias interesantes que tienen que ver con discapacitados visuales. ¿Cómo la ve? Regresamos rápido. El sitio del INEGI es el portal oficial de información estadística y geográfica de nuestro país, el cual ha ido evolucionando desde su primer versión, puesta en línea en 1995, hasta la cual con un diseño más acorde a las necesidades de la ciudadanía. Y si hablamos de las necesidades de la ciudadanía, es hoy por hoy un tema recurrente, necesario, fuerte, el hecho de la inclusión, de que hay partes de la sociedad que de pronto como que estaban allí inadvertidas, olvidadas, y es gente, son grupos sociales que necesitan todo el apoyo, que es gente productiva, que es gente necesaria. Y por eso hoy quiero que toquemos también eso, cómo está caminando un proyecto que tiene que ver, Luis, precisamente con las personas ciegos o débiles visuales. Sí, así Háblanos es. acerca de esto, por favor. Bueno, afortunadamente tenemos en el INEGI un mecanismo que se llama réplica de proyectos. Es decir, si en algún estado de la República se lleva a cabo un proyecto y tiene éxito, se promueve entre los demás estados a través de, claro, de las instancias del INEGI, y lo que hacemos es promoverlo en las diversas instancias para que si hay alguien interesado se pueda hacer una réplica en el estado respectivo. Afortunadamente, el año pasado tuvimos eco en el gobierno del estado y a través de diversas instancias, como por ejemplo el DIF estatal, el DIF municipal, el Museo Papagayo,
CECATI 95, nos apoyaron y estuvieron formando un equipo de trabajo muy valioso porque aportaron muchas herramientas y muchas de sus habilidades también para poder llevar a cabo el proyecto que se llama Mapas Táctiles para Personas Ciegas y Débiles Visuales. ¿Cuál es la finalidad o para qué sirven estos mapas táctiles? Como su nombre lo indica, están hechos en un termoformado, están elaborados a través de un proceso de termoformado y tienen la posibilidad de poder interpretar en lenguaje para personas ciegas, braille, como el braille, así es, los contenidos de estos mapas. Pero no solamente queda ahí, sino la ventaja que tenemos es que se pueden generar estos mapas a menor dimensión, es decir, en la zona donde se lleva a cabo las actividades la persona que tiene esta discapacidad, y se puede generar hasta ese nivel un mapa para que esta persona pueda ubicarse más fácilmente en su entorno. Lo importante de esto es que no solamente queremos como institución orientada a beneficiar a la ciudadanía, que se quede en el proyecto a como quedó hasta el año pasado, sino queremos que se siga fomentando esta actividad. Nosotros precisamente estaremos dando seguimiento a estas instancias que nos apoyaron y colaboraron, y vamos a invitar a más instituciones, organismos y personas que estén interesadas en participar para poder seguir fomentando la elaboración de este tipo de materiales. ¿Como a quienes, por ejemplo, invitarían? De una vez vamos a lanzar aquí también en aquí este la caso, invitación. por ejemplo, si existiera alguna asociación que apoyara a personas ciegas y débiles visuales, pues igual están cordialmente invitados a participar, o a los DIF municipales de los 17 municipios del estado, si gustan también y tienen interés y tienen algún área que se dedica a la atención de estas personas, con mucho gusto también podemos apoyarlas, y son bienvenidos todos aquellos que quieran aportar algo a este proyecto, porque es muy valioso para poder, como bien comentabas, a apoyar en la inclusión de las personas. Como debe ser. Qué interesante está. Les digo, tienen mucho que hacer, pero se siguen cargando de más cosas. Qué bueno, eso se les agradece a ustedes sin lugar a dudas. Vamos a hablar, si se puede, mi estimado José Manuel, de cifras, porque también las cifras son muy interesantes, ¿no? Vamos a llegarle a eso. Podemos quizá manejar por algunas. supuesto. Vamos a comentarte, por ejemplo, algunos datos demográficos. Vamos a ir viendo. La evolución de Tabasco en cuanto a la población. En el primer recuento, en 1895, habían 134,956 residentes en el territorio tabasqueño. 134,000. En 1900 se hizo, en 1910. En 1921 es el único dato no cero por aquellos todavía, pues todas las escaramuzas de la revolución. Estragos que ven de la revolución. En el 30, en el 40, vamos a pasar a 1960. En 1960 en Tabasco habían 496,340 residentes habituales. En todo el estado. En todo el territorio. Y quiero decir residentes habituales porque también tenemos la posibilidad de, cuando hacemos el censo, saber quiénes son nacidos acá, nacidos fuera o en el extranjero, nacido en otro estado en el extranjero. Pero quiero comentarte para que ya tengamos una dimensión un poquito más. En 1980, que podemos pensar que ya es la época de que en algunos ya andábamos pues en la universidad, en la preparatoria, bueno, de los que estamos aquí, de los que están a lo mejor pues no tanto, pero en el Tabasco de aquel entonces era 1,062,000 habitantes. En 1980 era 1,062,000 habitantes. Y en el 2010 ya éramos 2,338,000. Imagínate, Jorge, que 10, 20, en 30 años crecimos más del doble en Tabasco. ¿Cuántas localidades tenemos? 2,500 habitadas, de unas 2,700 que hemos ubicado. Estas son las localidades que habitualmente en Tabasco tenemos. Hemos trabajado, por ejemplo, un promedio para el municipio del centro. El último dato poblacional fue 684,847 residentes en el municipio del centro. En centro, nada más. En centro.
quiero decirte que el municipio del centro es más grande que Colima. Es más grande que todo el estado de Baja California Sur. Entonces, puedes darte una idea. De repente hay unas connotaciones que dicen, sí, pero Tabasco solo tiene 17 municipios y Oaxaca tiene 570. Con mis amigos de la Dirección Regional Chiapas, Oaxaca, Tabasco, somos un grupo en la dirección y cerca de 300 municipios de Oaxaca es el municipio del centro. Entonces, solo para que tengas algunas ideas. Y la mayoría de aquí del centro están en Villahermosa, obviamente. Que en Villahermosa tenemos cerca de 380,000. Bueno, la mitad. 380,000, porque Villahermosa es la capital neurálgica, pero ya tenemos un sinfín de localidades importantes desde Zapotlán, Macultepec, claro. Luis Gil Pérez, Parrilla. Quiero decirte que el corredor de La Lima, Parrilla y demás, todos esos datos tienen cerca de 50,000 habitantes nada más, pero el municipio de Emiliano Zapata tiene 30,000. O de Jonuta. De ahí, por ejemplo, los datos de Jonuta y Emiliano Zapata, checa el dato. Emiliano Zapata, 30,637. Y Jonuta, 30,567. Menos de 100 habitantes, entre ellos son las diferentes, son 30,000. Pero el corredor de La Lima, Playas, de Rosario y de esa zona son cerca de 50,000. Entonces, más que todo ese municipio. Así es, más que esos municipios. Luis tiene otros datos que podría Así es. Dándolos de una vez, que están interesantísimos estos datos. Me parece muy valioso aprovechar la pregunta que nos hacía el doctor Chico hace un momento sobre el índice nacional de precios al consumidor. Aquí en este caso nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de trabajar estos índices y con la conjugación del índice de precios al consumidor podemos obtener el índice inflacionario. Y de esa manera tener datos concretos en términos del comportamiento de la economía que se está presentando. Y hablando de datos duros, por ejemplo, la inflación acumulada anual que teníamos en Villahermosa para 1996 era de 26.34 puntos porcentuales. Ese comportamiento afortunadamente ha ido a la baja, es decir, nuestro índice inflacionario ha pasado de 2 dígitos a 1. Y hemos llegado a tener, por ejemplo, al 2008, un índice inflacionario de 3.36 puntos porcentuales, que esto significa que en un momento dado el comportamiento de los precios se ha logrado equilibrar o se ha estabilizado un poco más con base en lo que nosotros hemos recopilado. Al grado tal, por ejemplo, que pudiéramos mencionar que la inflación acumulada en la ciudad de Villahermosa al mes de abril de este año fue de 0.26%. O sea, un dato muy valioso que refleja en un momento dado que los indicadores macroeconómicos nos dan de esa manera una referencia de cómo podemos interpretar la economía. Finalmente, porque luego a veces se maneja, hay quienes manejan de que es carísimo, que en Villahermosa cada día la cosa está peor que en Tabasco. No, o sea, se va manteniendo, ¿no?, la economía. Sí, y así inclusive, es. si los índices inflacionarios van bajando, pues entonces ya no es tan cara la ciudad, no espantemos a la gente que quiere venir para acá. Hace un momento te preguntaba yo, José Manuel, cuando hablábamos de Villahermosa, de centro, te decía yo, Saloya, Nacajuca, porque me interesa también. Estos lugares son de Nacajuca, que Nacajuca, ¿cómo está? Quiero comentarte que, por ejemplo, en el desarrollo de los últimos años, Nacajuca ha venido censo con censo rompiendo los esquemas de la tasa de natalidad. Pero es un fenómeno, Jorge, que quiero comentarte que de los que habitamos la capital de Villahermosa ya no hay espacios para vivienda. Inicialmente fue un momento que se fueron a Bosque de Saloya, a la zona del Cedro, a toda esa zona. De Nacajuca. Que ya es Nacajuca y creció. Y después para el año 2006, 2007 comenzó un proyecto viviendístico en Pomoca, que hoy es una localidad. Sí, enorme. Estaba adscrito a la localidad de Lomitas. Cuando comenzamos a ver en el 2009, pues ya Pomoca para el 2010 ya censado, ya como localidad, hablaba cerca de 10,000, 11,000 personas, muy similar a la cabecera de Nacajuca. Hoy, seguramente con el censo del 2020, vamos a tener el doble, vamos a tener más de 20,000 habitantes por el número de viviendas que ya tenemos detectadas en esa zona. Hoy, Pomoca es la localidad más grande del municipio de Nacajuca. Y si me das la oportunidad, te quiero decir que ahí de repente, por ejemplo, Huimanguillo, la edad mediana son los más jóvenes, 24 años, es sumando a todos los pequeñitos y a todos los grandototes,
24 años. Y los más grandes... Los más veterrones, ¿dónde están? No me digas. Estamos aquí reunidos esta noche para poder comentar, y la edad mediana es de 28 años. Órale. Un dato que no se tenía, y es un dato interesante para Tabasco, es que personas mayores de 65 años en el 90 eran 46,000 y en el 2015 ya habían 145,000. Se triplicó en este periodo de Mira, nada más, bueno, la expectativa de vida va creciendo. Vamos a hacer una última pausa ya, porque ya regresaremos a nuestro último bloque para algunas consideraciones generales y algunos otros datos también muy importantes, hablando de INEGI, conociendo México y conociendo Tabasco. ¡Qué cifras, qué cifras! El instituto genera estadística básica, la cual obtiene de 3 tipos de fuentes: censos, encuestas y registros administrativos, así como estadística derivada, mediante la cual produce indicadores demográficos, sociales y económicos, además de contabilidad nacional. Interesantísimos, ¿no? De estos datos que nos estaba dando casualmente José Manuel, y todo lo que se ha hablado en el programa el día de hoy. Pero bueno, antes de que se nos termine, el 2020 es un año particularmente especial para todos los mexicanos, porque nos vamos a ver todos inmersos en un gran ejercicio que es el censo del 2020. ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo arranca el censo? Vamos a tener un proyecto muy importante en el año 2020. Arrancamos en el mes de marzo. En marzo es el levantamiento. Vamos a tener una fuerza laboral de poco más de 3,500 personas aquí en el estado. ¿A esa gente ustedes la van a capacitar o es con la gente que está actualmente en INEGI? Esa gente se va a contratar, se va a capacitar, se adiestra. Jorge, hemos trabajado. Como hace el INE para las elecciones, que prepara sus equipos especiales. Sin duda. Que nos quede claro. Tenemos una fortaleza donde tenemos personal que nos apoya en cada una de sus estancias de vivienda común. Tenemos en todos los municipios, vamos a tener oficinas estratégicas y vamos a tener reclutamiento en cada espacio, en Centla, en Jonuta, en Emiliano Zapata, Huimanguillo. Vamos a tener personas de Huimanguillo que levanten en Francisco Rueda, que levanten la información. De esa forma trabajamos este gran proyecto que sin duda es emblemático y es necesario. ¿Ustedes invitan a la gente? ¿Ya la tienen? Como dices tú. Vamos a invitar, de hecho ya comenzamos a trabajar. Sí, vamos a trabajar, hay algunos perfiles, hay algunos procesos de selección. Sin duda la gran mayoría nos ayuda. Y Jorge, creo que es una oportunidad donde muchas tabasqueñas, quiero decirte que en los últimos años, cerca del 65, el 70% de la fuerza laboral del trabajo en campo son mujeres. Mujeres. Profesionales. Las mujeres están cambiando el mundo, Sí, así es. De todo tipo y platicamos con ellas y demuestran su capacidad, su valía y regresan a casa a seguir trabajando, porque muchas de estas compañeras casadas con un trabajo arduo cotidiano nos ayudan. Esto también da cierta seguridad al informante, nos abre las puertas y como son parte de la región, así lo estamos trabajando. El proyecto sin dudas es un parteaguas, va a ser el dato que andamos buscando para todos los proyectos que se puedan detonar a partir de la información de conocer el territorio. Bien, vamos a entrarle ya a los detalles técnicos de lo que va a ser el censo del 2020, Luis. Es decir, llega la gente bien identificada, ya quedamos que llegan con su credencial y podemos corroborar si sí o si no es la persona indicada, bien avalada. Viene el cuestionario. ¿Qué tan extenso es el cuestionario y quién lo debe de contestar? Este cuestionario. Bueno, aquí en este caso, primero quiero remarcar algo para poder brindarle mayor confianza a todos los ciudadanos. Que tienen el número 800, la 800-111-4634, es ese número, donde pueden consultar de manera inmediata, en el momento en que tengan la visita de alguna de las personas que forman parte del equipo INEGI, que andan levantando las encuestas o haciendo las actividades de levantamiento de información, y pueden consultar para poder conocer, como bien comentaba el maestro Ancona, si realmente es una persona que trabaja con nosotros. Y en este caso también quiero remarcar algo.
Los ciudadanos tenemos dos papeles muy importantes para el INEGI. Somos informantes y usuarios de la información. Es decir, el INEGI depende de toda la ciudadanía para obtener la información en términos de su carácter como informantes, pero también dependemos de ellos como usuarios para poderle dar una finalidad adecuada a lo que nosotros trabajamos día con día. Entonces, esto es muy importante. Para efectos del censo, sí es necesario remarcar que la persona idónea para contestar la entrevista es una persona que sea residente habitual de la vivienda mayor de 18 años. Por esto es necesario que las personas que estén disponibles para contestar ese cuestionario cumplan con esa condición y nos puedan dar la información del hogar de la vivienda. Obviamente hay un horario. ¿Empezarán ustedes a trabajar más o menos a qué horas o cómo es la cosa? Bueno, nosotros trabajamos normalmente de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, el horario institucional. Sin embargo, debido precisamente a la dinámica de la población, pues nos ajustamos al horario de las personas y conforme vamos investigando o conociendo cuáles son los perfiles de sus horarios de llegada a sus hogares, pues bueno, de esa manera nos vamos acomodando para poder tener disponibilidad de poderles hacer la entrevista en el momento en que ellos estén en Sí, porque sus puede de hogares. pronto haber una casa donde pues todo el mundo sale a trabajar, digamos, ¿no? O sea, los muchachos a la escuela, ¿Sí? El papá y mamá al trabajo, entonces ahí quién contesta, ¿no? Ahí la cosa es que todas las casas queden censadas. Así es, tenemos que hacer varias visitas hasta que logremos captar toda la información de esa vivienda. Es censo de población y vivienda, como Así es. por dónde se van a ir las preguntas entonces en este caso. Básicamente vamos a tener la posibilidad de caracterizar a la vivienda, cómo están con sus servicios básicos, cuáles son sus generales, podríamos decirlo, cuentan con gas, con estufa, algunos electrodomésticos, también se caracteriza esta posibilidad. Y en el caso de las personas, lo importante es definir cuáles son sus características educativas, sociales, sus espacios. Jorge, ¿hay alguna posibilidad de trabajar a través del censo también algunos temas como la autoadscripción? Hoy por hoy los pueblos originarios son muy importantes para el proyecto. Hemos trabajado hoy con las instancias estatales porque hay una duda sobre cuántos hablantes de lengua indígena tenemos en Tabasco. El dato que saca el instituto de los últimos censos son 60,000 personas hablantes de lengua indígena. 60,000 personas. Pero estos hablantes son los indígenas que están... hay una pregunta derivada de estos consensos que te comentaba al inicio del programa, donde ya tiene una pregunta de autoadscripción, es decir, ¿cómo te consideras? Y hemos trabajado mucho para que la gente nos pueda decir, Jorge, ¿te consideras indígena? Y en antaño hablar de eso era como que muy difícil o no lo sentías así. Hoy ya hay un orgullo por decirlo. Claro. Y la característica que se pretende, hay reglas de operación para proyectos que se tiene que entender que, por ejemplo, solo el 2% de los residentes en Tabasco se define como indígena. Pero habla alguna lengua indígena. Alguna lengua. Pero cuando les preguntas si te defines, 600,000 tabasqueños, 600,000 residentes, 25%, 1 de cada 4 residentes en Tabasco se considera indígena. Y va a cambiar esta connotación. Temas de estos van a venir. Vamos a tener la posibilidad de tener algunos datos en general, como desde siempre la religión, el estado civil, las características educativas, de empleo. ¿Ingresos económicos se manejan? A nivel del empleo y a nivel de salarios mínimos, creo particularmente viene en este punto. Es una caracterización generalizada porque hay temas específicos. La encuesta de ocupación y empleo nos da rangos, los censos económicos nos da salarios, remuneración. Entonces, lo diferente en este caso es caracterizar a la población en general. Bien, estamos llegando casi al final del programa, pero no queremos que se nos vayan sin que nos den algunas consideraciones finales. Les voy a dar un minutito o menos para que lo hagamos. Empezamos contigo, mi estimado Luis Ortiz Jiménez. Muchas gracias. Pues bueno, primero agradecer la oportunidad que nos dan de estar aquí en tu programa, porque para nosotros es muy importante que los ciudadanos nos conozcan.
tengan plena conciencia de la actividad que nosotros realizamos y que sepan que estamos disponibles para darles toda la información estadística y geográfica que requieran. Afortunadamente tenemos un equipo de trabajo muy profesional que tiene habilidades ya de muchos años en términos de conocimiento del manejo de la información estadística y geográfica, y se les puede brindar todo tipo de actividades, talleres, cursos, pláticas, conferencias, se pueden montar exposiciones, diversas actividades para que la gente vaya haciendo cultura del uso de la información estadística y geográfica. Yo reitero el agradecimiento y esperemos que no sea la... Y para eso hay que contactarles a ustedes, nada más. Sí, efectivamente. Ir a hablar con ustedes y agendar. Exacto, ¿no? Así es, estamos a la orden. Gracias, Luis. José Manuel, algunas consideraciones finales. Pues comentarte que el INEGI es un órgano autónomo del Estado que su función vital es poder proveer información estadística y geográfica para toma de decisiones, para proyectos de desarrollo. Nuestra función cotidiana, día a día, de pasar en casas, en establecimientos, en los registros administrativos, no lleva a otra finalidad, Jorge, de poder tener estos elementos que hoy necesita México, que hoy necesita el Estado y que necesitamos para poder salir adelante. La gente lo sabe y participa, y en la medida que tengamos mejor información, vamos a tener mejores decisiones, mejores proyectos. El INEGI está por y para la gente. Está hecho de tabasqueños, de tabasqueñas, de mexicanos, para que todos podamos ser unas mejores sociedades en el país. Estamos desde siempre hoy conociendo a México, pero pues, el INEGI está a su disposición desde siempre. Pues muchísimas gracias a los dos por toda la información que tuvieron a bien venirnos a dar, esta que sea la primera de muchas visitas. Con muchísimo gusto. Es su casa, es la nueva política de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, esta apertura a todas las voces, a todas las inquietudes, para que entre todos hagamos un mejor Tabasco y un mejor México. Gracias a José Manuel y a Luis que vinieron hoy a platicarnos del INEGI, conociendo México y conociendo Tabasco. Y en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible Mesa de Análisis, yo soy Jorge de Dios y le agradezco su valiosa compañía. Buenas noches. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presentó